En la charla de ahora vamos a evaluar la hemorragia subaracnoidea en sus diferentes aspectos. Bueno, la hemorragia subaracnoidea es una de las formas más devastadoras que tiene el accidente cerebrovascular. ¿Sí? Si bien la incidencia en relación a la población está alrededor del 5 al 10%, la mortalidad asociada supera la mitad de los casos. Solo el 20 a 30% de los pacientes que han sobrevivido a una hemorragia subaracnoidea vuelven a ser los mismos que eran antes del sangrado. El resto queda con diferentes tipos de secuela, sino la muerte. De ahí que es extremadamente importante conocer esta entidad que es realmente desafiante para aquel que se dedica al cuidado intensivo, en específico a la terapia intensiva neurológica. A continuación vamos a desarrollar todo el glosario que ustedes pueden ver en esa diapositiva, ¿sí? En la cual vamos a tocar los aspectos más importantes de la entidad, cómo va evolucionando a medida que pasa el tiempo y por ende las diferentes situaciones en las que tenemos que estar preparados para esta enfermedad que es una de las pocas que tiene un curso tan claro, tan cambiante, ¿sí? Y tan susceptible de diferentes tipos de tratamiento. Cuando comenzamos a hablar de la hemorragia subacnoidea, esto es lo que sucede. Uno lo puede asimilar a la erupción de un volcán. O sea, un tremendo sangrado, una tremenda alteración de la histoarquitectura y de la fisiopatología del cerebro, ¿no es cierto?, en esta primera instancia del sangrado. Pero antes que nada, tenemos que analizar brevemente cómo se produce el aneurisma o por qué se produce el aneurisma. Vamos a suponer que en este auditorio o en un auditorio hay 100 personas, ¿sí? De esas 100 personas, 5 no saben, pero tienen un aneurisma. Y de esas 5, 2 tienen más de un aneurisma. Esto no significa de que el aneurisma en algún momento de la vida sangre. Puede que sí, como puede que no. Para eso existen ciertas cuestiones que son importantes. Carmichael, allá por la década fines del 1800, estableció su teoría que decía que un aneurisma se forma por 2 razones. Una, producto de cierta predisposición genética que hace que el tejido que recubre las paredes de una arteria sea mucho más débil. Y de hecho ustedes pueden ver ahí en la diapositiva del lado de la derecha y lo demás, una serie de animación hecha por computación que les demuestra a ustedes cómo a medida que pasa el tiempo, en individuos que tienen cierta predisposición, van perdiendo las estructuras más importantes del vaso como la capa muscular. Y la lámina elástica interna, otro aspecto muy importante, se va tornando mucho más débil. De manera tal que con el tiempo, para que ustedes se den una idea, se va volviendo la pared de la arteria como una cáscara de un huevo. Y si a eso le sumamos el segundo factor, que es el factor de riesgo, fundamentalmente la hipertensión arterial. Hay otros, como la diabetes, o el tabaquismo, o la hipocolesterolemia, o el alcohol. Ciertos factores de riesgo van a contribuir a que esa cáscara de huevo se rompa en un momento determinado. No por algo, ¿sí? El aneurisma no se localiza en cualquier lado, tiene lugares específicos. Hay aneurismas en la circulación anterior, aneurismas en la circulación posterior, pero todos tienen una característica. Se ubican generalmente en la ramificación de una arteria, cuando una arteria se desdobla en 2 más, que es el sitio de mayor estrés o mayor impacto, ¿sí?, de la hipertensión arterial sobre la pared de la arteria. Una vez producida la ruptura del aneurisma, generalmente hay 2 momentos de lesión muy importantes. La temprana ocurre en el momento mismo, entonces se llama injuria primaria, el daño primario ocasionado por el sangrado. De eso va a depender, ¿sí?, en gran parte el futuro del enfermo. Más o menos o aproximadamente un 16% de los individuos que sangran no llegan a la atención del hospital. Se mueren en el lugar del sangrado. Ya sea durmiendo, ya sea haciendo el amor, ya sea jugando al fútbol o comiendo en un restaurante. En el momento que se determina la ruptura, un 16% de los enfermos no llega a la atención del hospital. Se mueren por la magnitud del sangrado inicial. El resto
sobrevive al sangrado inicial. Y ya vamos a ver de qué manera van sucediéndose los hechos, ¿sí? Pero existe un segundo pico, las primeras 48 a 72 horas, que es debido a que el aneurisma puede volver a sangrar. Esa situación se llama resangrado y también contribuye, ¿sí?, a la mortalidad temprana. Una vez pasados los eventos, que a continuación vamos a ir detallando, ¿sí?, no todo termina ahí, porque la evolución de una hemorragia subaracnoidea está alrededor de 3 a 4 semanas, la fase aguda. Una fase aguda mucho más prolongada en relación a otras enfermedades neurocríticas. Y también se puede producir la muerte por diferentes razones, como vamos a ir detallando a medida que pase o en el transcurso de esta charla. Cuando hablamos de la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea, vamos a distinguir dos periodos bien delimitados. El primero es el temprano, como acabamos de decir previamente, que ocupa los primeros 3 días y donde ahí se desarrolla lo que se llama injuria cerebral temprana. Básicamente producto del sangrado inicial, ¿sí? Pero existen otras razones, porque el sangrado inicial va a tener su magnitud, va a tener un volumen de sangrado dentro de la cavidad. Y esto va a originar diferentes tipos de trastornos. Ya hablamos que inicialmente, cuando se produce la erupción del volcán, generalmente va acompañado de un aumento muy importante de la presión intracraniana. Un aumento tal que la presión intracraniana llega a igualar a la presión o a la tensión arterial diastólica. Con lo cual, si esto sucede, obviamente, ustedes ya comprenden, hay una parada circulatoria. El cerebro queda sin circulación, ¿sí?, sanguínea y sometido a una presión enorme. Esto, obviamente, ocasiona un fenómeno de isquemia cerebral. El cerebro queda sin circulación. Por ende, queda sin sus dos nutrientes, oxígeno y glucosa, y el riesgo de morir por esa situación es extremadamente alto. Pero si el individuo sobrevive, ya dijimos que un 16% muere a consecuencia de esto, pero un porcentaje importante, 84%, sobrevive al sangrado inicial. Una razón para morir en las primeras 72 horas es que esto vuelva a sangrar. Si esto vuelve a sangrar, este fenómeno denominado resangrado, se lleva consigo 2 enfermos y ya murió 1.6. A medida que la cosa pasa, ¿no es cierto?, uno tiene que tratar de detectar cuáles son aquellas situaciones que pueden llevar a esta cuestión y por ende tratarla en consecuencia. Pero no todo termina ahí, ¿sí?, porque también la sangre ocupa un lugar que no tiene que ocupar. La sangre se metaboliza y eso genera la liberación de muchos mediadores que van a producir no solo el efecto mecánico de tener sangre extra donde no tiene que haber, sino que al metabolizarse y liberar una serie de productos, todos contribuyen a inflamación y neurotoxicidad. Y por último, como vimos en el gráfico anterior, ¿sí?, pasado esta etapa no todo termina y ya empieza la fase de lo que se denomina isquemia cerebral tardía, que lo vamos a detallar a continuación. Y esto también es extremadamente importante, porque la hemorragia subaracnoidea es prácticamente una enfermedad sistémica, no es una enfermedad neurológica pura, sino es una enfermedad de origen neurológico con un gran impacto sistémico. De hecho, las distintas complicaciones que pueden ocurrir a nivel cardíaco, pulmonar, a nivel de la coagulación o renal, hace que durante la evolución se puedan llegar a morir, ¿sí?, cerca del 25% de los enfermos. En esta diapositiva resumimos y graficamos lo que sucede en la fase temprana. Aparte del efecto directo producto del sangrado que va a originar un aumento importante de la presión intracraniana, básicamente la alteración se centra en lo que es el fenómeno circulatorio a nivel de la microcirculación, ya que aparte de las situaciones que hemos dicho, ¿no es cierto?, con cese del flujo, hay microtrombosis, hay vasoconstricción, hay trastornos de coagulación, y siempre teniendo en cuenta de que es una enfermedad sistémica, donde al mismo tiempo puede haber compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, básicamente un atontamiento del corazón, insuficiencia cardíaca a punto de partida de el daño neurológico, edema de pulmón neurogénico, falla renal, etcétera, etcétera. En este gráfico vemos claramente qué es lo que sucede durante el sangrado. Ven que ocurren, pongan atención en las líneas de color naranja, eso es la presión intracraniana,
cómo se produce un aumento notable que puede llegar hasta igualar la presión arterial diastólica, causa de el cese de la parada circulatoria, porque la presión de perfusión desciende prácticamente a cero, conjuntamente, como pueden ver en la línea verde, un descenso muy importante del consumo de oxígeno cerebral y del flujo sanguíneo cerebral. Esto va a determinar que el enfermo viva o que el enfermo muera. Nordness, ya en la década del 70, fue un neurocirujano que describió qué pasaba con aquellos pacientes que sangraban y por qué algunos vivían y por qué algunos morían. Aquellos pacientes que sobrevivían al sangrado inicial tenían ese aumento brusco de la presión intracraniana que igualaba la diastólica, pero descendía bruscamente. Eso le ocasionaba una pérdida del trastorno, una pérdida de la conciencia que obviamente se recuperaba a medida que pasaban los minutos. Pero había una población de pacientes en los cuales ese incremento era cada vez mayor y se mantenía en una meseta. La presión intracraniana nunca cedía. Por ende, esos pacientes entraban rápidamente en parada circulatoria y fallecían. Por ende, siempre es importante recordar que el cerebro es extremadamente vulnerable al déficit de flujo. Y cuanto más profundo y prolongado sea ese déficit de flujo, se marca claramente el punto en el cual lo reversible se vuelve irreversible. ¿Cuáles son las consecuencias directas del sangrado? Una obvia, ¿no es cierto?, la ocupación de un espacio que previamente no existía, sangre en el espacio subaracnoideo, que a veces va acompañado de sangre en el parénquima o sangre en el sistema ventricular. Esas son las consecuencias físicas, las consecuencias dinámicas que ocurren a grosso modo dentro del cerebro. Obviamente se alteran todas aquellas cuestiones que ya hemos visto previamente en la charla fisiopatológica de las bases del monitoreo. Se altera la relación entre la presión-volumen, aumenta la presión intracraniana y esto genera, ¿no es cierto?, el daño inicial. Pero al mismo tiempo la sangre se metaboliza. Y ese metabolismo de la sangre y de los productos de degradación de la hemoglobina generan otra serie de factores que tienen propiedad neurotóxica directa sobre las células del tejido nervioso o indirecta a través del desencadenamiento de otra cascada que van a formar un círculo vicioso que va a terminar en la muerte neuronal. Aparte del aumento o el incremento de la hipertensión endocraniana, de las formas y de lo que ocasiona, habíamos dicho que otro mecanismo de daño importante era el resangrado. ¿Ocurre el resangrado siempre? No. Generalmente un 15% de los pacientes van a resangrar durante la fase aguda y sobre todo en las primeras 24 a 48 horas, donde es el pico máximo de resangrado. Posteriormente desciende en forma abrupta, pero nunca desciende a cero. Siempre se mantiene en un nivel inferior y acumulativo. ¿Qué significa eso? De que si inicialmente las primeras 48 horas tengo un 15% de resangrar, al tercer o cuarto día mi probabilidad de resangrado está alrededor del 0,5 al 1%. Pero eso voy sumando a medida que pasan los días. Y cuanto más tiempo, si yo tardo 30 días en solucionar un aneurisma, el riesgo de resangrado va a alterar al 15 más un 30, porque es 1% acumulativo, está alrededor del 40%. Por eso es que todo paciente debe rápidamente excluirse el aneurisma de la circulación, repararse el aneurisma por las diferentes modalidades que veremos más adelante para evitar, en primera instancia, ¿no es cierto?, un riesgo de muerte temprana, resangrado. Y a medida que pasa el tiempo, el riesgo de muerte por resangrado tardío. Otro mecanismo de daño inicial temprano es el edema cerebral. Cuando esto ocurre, esto generalmente es un evento bastante catastrófico porque este edema tiene la característica de ser citotóxico, o sea, asociado a la isquemia que se produjo como consecuencia del incremento notable de la hipertensión endocraniana. Y generalmente este tipo de edema tiene la característica de que es refractario, o sea, no responde a la terapéutica médica habitual. Por eso es una cuestión que hay que tener en cuenta y estar preparado para llevar a cabo las medidas que sean necesarias para sobrellevar esta situación que es bastante difícil y bastante desalentadora cuando aparece. Si bien es más común que en la fase crónica, en la fase aguda, un 20% de los pacientes van a desarrollar hidrocefalia. ¿Qué
tiene obviamente un trasunto fisiopatológico diferente a la hidrocefalia crónica, que se produce más tardíamente, porque inicialmente la causa es sangre que irrumpe en el espacio subaracnoideo. Ustedes saben que en el espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Si ocupa un espacio la sangre que al mismo tiempo se va a coagular, va a impedir la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, y esa es la causa. Es importante reconocerla porque muchos pacientes tienen mal grado neurológico o están en coma o tienen trastorno de conciencia en fase aguda por hidrocefalia. Y la hidrocefalia es tratable. Entonces es importante identificarla rápidamente y tomar las medidas en consecuencia para sobrellevar la situación. Clásicamente es conocido en hemorragia subaracnoidea, o mejor dicho, durante mucho tiempo ha sido tratado como el cuco. Lo que hay que tenerle miedo, que es el vasoespasmo, que se produce alrededor del tercer cuarto día y se prolonga hasta la segunda semana. Pero hoy por hoy sabemos de que es mucho más importante y mucho más grave el fenómeno de vasoconstricción que ocurre tempranamente. De hecho, es el determinante de la isquemia cortical. De hecho, es el determinante de que muchos pacientes fallezcan en fase aguda, ¿sí?, a consecuencia de la isquemia, o ¿sí?, que quede para el futuro, ¿sí?, un tejido mucho más vulnerable a cualquier otra complicación que pueda aparecer. Por ende, no todo es vasoespasmo y también ocurren fenómenos en fase aguda que van a contribuir a el daño cerebral de tipo isquémico. Muchos individuos que sobreviven al sangrado inicial, que hemos hecho las cosas como corresponde, ¿sí?, decíamos nosotros que solo un 30% vuelven a ser los mismos que eran antes del sangrado. Y si bien uno pudo haber actuado de manera impecable a medida que ha pasado el tiempo, ha tomado la conducta que corresponde a cada uno de los eventos, los ha solucionado, durante el sangrado inicial, un porcentaje no despreciable de enfermos se produce daño cortical bilateral bifrontal. Eso se llama isquemia cortical simétrica. La causa es la vasoconstricción. La causa es la microtrombosis de la circulación o el paro circulatorio que generalmente afecta esta zona. Y ustedes saben de que la región bifrontal, cuando está comprometida de manera simétrica, produce profundos trastornos cognitivos. No solo de la atención, de la percepción, de la memoria, sino también de sus hábitos sexuales, de sus hábitos laborales. Aquel que era contador no va a volver a hacer un cálculo, etcétera, etcétera. O sea que esta es una razón fundamental que aparece tardíamente como diagnóstico, pero que ocurre tempranamente desde el punto de vista de la fisiopatología. Y si el mismo fenómeno descrito se produce a nivel global, ¿sí?, esto genera también ya un déficit ya de flujo de oxigenación a nivel global, con lo cual ¿sí?, las secuelas de las que hablamos anteriormente van a ser mucho mayores. En resumen, desde el punto de vista del cerebro en sí, esto pueden ver ahí en esa diapositiva claramente los distintos fenómenos que se desencadenan y cuáles van a ser sus consecuencias fundamentalmente a nivel cerebral. No todo se limita, ¿sí?, a un fenómeno mecánico donde la sangre irrumpió en un lugar que no tiene que estar, sino que eso al mismo tiempo se degrada, produce la liberación de otras cascadas, como habíamos dicho, y exacerban ciertos fenómenos que también se han disparado. Y en consecuencia, esos van a terminar, para aquellos que sobreviven, ¿sí?, con déficits importantes, sobre todo en la esfera cognitiva. Por eso es importante recalcar, solo un 20 o un 30% de los pacientes que sangran vuelven a ser los mismos que eran antes del sangrado. Y también en esta fase, recalco una vez más que es una enfermedad sistémica, con profundo impacto sistémico. Si bien está originada en el cerebro, sí, muchos pacientes tienen compromiso cardíaco, pulmonar, renal, etcétera, etcétera, mayor predisposición a las infecciones que hacen de que no todo termina con la exclusión del aneurisma, sino que es una patología de evolución mucho más larga, como habíamos dicho inicialmente. Ya habíamos analizado lo que ocurre tempranamente y habíamos dicho que no todo terminaba ahí y que había una segunda fase de daño que corresponde después del tercer día y que se va a prolongar esto hasta el final de la segunda semana, y esto denominamos isquemia cerebral tardía. ¿A consecuencia de qué?
Durante mucho tiempo, sí, se pensó que todo era vasoespasmo y que el problema estaba en el vasoespasmo. Ese es otro mito que ha caído a medida que pasa el tiempo. Y ya vamos a ver las razones y analizar cada una. Pero básicamente en esta etapa ocurren 4 fenómenos. Y esos 4 fenómenos van a concatenarse entre sí para tratar de provocar más daño, más daño, más daño. O sea que nuestra función es interrumpir cada una de estas fases que pueden ir sucediendo. No todo es vasoespasmo, también hay inflamación, también hay daño por diseminación cortical o también hay daño por trombosis y por alteración de la microcirculación. Esta diapositiva realmente la tengo hace mucho tiempo, muchos años, y me gustaría mucho que cada uno de ustedes se tome el tiempito para analizarla, porque es gráfica, sí, es muy, muy gráfica y les enseña a ustedes la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Simplemente, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo, los diferentes trastornos que pueden ocurrir y para los cuales hay que estar preparados. Con una escala de colores ustedes ven la mayor o menor probabilidad de que cada evento se desarrolle en las diferentes etapas evolutivas. Recomendable, tómense 1 o 2 minutos para analizar esta diapositiva. Cuando pasamos ya etapa inicial y entramos en la segunda etapa, que decíamos que se denominaba de isquemia cerebral tardía, que comenzaba el 4.º día y se extendía hasta el final de la 3.ª semana, hasta los 21 días del sangrado inicial. Durante esta etapa, ¿sí?, está dominada por la isquemia cerebral. ¿Cómo se diagnostica la isquemia cerebral desde el punto de vista evolutivo en esta etapa? A través de la determinación de lo que se denomina el déficit isquémico tardío. ¿Cómo ocurre el déficit isquémico? El déficit isquémico o puede aparecer un foco neurológico que antes no estaba, o sea, el enfermo, por ejemplo, produce un trastorno del habla, puede tener afasia, puede tener dificultad para movilizar partes del cuerpo o puede deprimir su estado de conciencia. Esas situaciones, para que sea diagnosticado como déficit isquémico tardío, ¿sí?, tiene que previamente descartar causas sistémicas. O sea, el enfermo no tiene que estar ni hipoglucémico, ni tener el sodio bajo. O sea, descartar todas las causas metabólicas. Descarto las causas neurológicas en sí. Por eso ven ustedes ahí el signo de prohibición. Prohibido tener una causa sistémica o prohibido tener una causa neurológica. Tiene que ser un déficit isquémico puro, no atribuible a esas causas. Para lo cual, ¿sí?, uno necesita, antes de diagnosticarlo fehacientemente, ¿sí?, la realización, por ejemplo, de una tomografía computada. Porque si yo tengo un déficit neurológico o una disminución de la conciencia, hago una tomografía de control y tengo hidrocefalia, la causa es la hidrocefalia. Si el enfermo está asociado a hipoglucemia, la causa del déficit es la hipoglucemia. Entonces tengo que descartar para diagnosticar. O sea, es la presencia de un foco o una alteración de la conciencia, ¿sí?, que se produce después del 3.er día y que yo descarté causas sistémicas o causas neurológicas. Pero además de todo, ese déficit tiene que ser prolongado, o sea, tiene que durar más de 1 hora. Por eso es el reloj importante. Si dura más de 1 hora ese déficit neurológico, descarté causas neurológicas o sistémicas, hablo del déficit isquémico tardío. ¿Cuáles son las causas del déficit isquémico tardío? Como es déficit isquémico, hay alteración en la microcirculación. El nutriente, oxígeno o glucosa, no llega de manera adecuada a la célula para que cumpla su actividad metabólica. Las causas son las que discriminamos al principio. O puede haber vasoconstricción, que en esta etapa ya denominamos vasoespasmo. Puede haber trombosis, o sea, oclusión de la microcirculación. Puede haber compresión extrínseca desde afuera hacia adentro de la circulación en sí. Puede haber ciertos trastornos de coagulación que hace que todo se dificulte en cuanto a la circulación y también puede haber el fenómeno o puede aparecer el fenómeno de despolarización cortical diseminada, como veremos a continuación. El vasoespasmo. El vasoespasmo dominó la escena hasta no hace más de 4 o 5 años, donde justamente todos los esfuerzos terapéuticos fueron dirigidos a tratar de prevenir o tratar el vasoespasmo. Y casualmente, todos los esfuerzos terapéuticos donde se han gastado mucho dinero en cuanto
al testeo de diferentes fármacos, ¿sí? Todos han sido infructuosos. En primer lugar, hay que destacar que aparezca vasoespasmo no significa de que esto provoque daño, ¿sí? El 70% de las veces el vasoespasmo ocurre, ¿sí? Como una manera de ver en un estudio el estrechamiento de la arteria, pero sin consecuencias clínicas. Entonces eso se llama vasoespasmo angiográfico. Uno ve el vasoespasmo en una imagen. Ahora, el paciente no trae ningún tipo de consecuencia. Solo el 25 al 30% de los individuos van a desarrollar un déficit isquémico a consecuencia del vasoespasmo. Por ende, no todo es vasoespasmo. Si analizamos, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral con una tomografía por perfusión, puede haber diferentes patrones. Desde el inicial que ustedes ven ahí, con A, ¿sí? Donde la tomografía evidencia el sangrado subaracnoideo, solamente en forma difusa, y el flujo sanguíneo cerebral, fíjense usted en la escala, alrededor de colores, se mantiene prácticamente normal, sin ningún tipo de consecuencia. En la tomografía señalada como B, ustedes ya ven que el sangrado se acompaña, el sangrado subaracnoideo, de compromiso ventricular y compromiso del parénquima. En consecuencia, eso va a traer un déficit de perfusión, pero un déficit de perfusión básicamente localizado, ¿sí? En la zona donde está el sangrado intraparenquimatoso. El tercer patrón que pueden ver es el patrón visto en sí, donde si bien en este caso hay un hematoma, produce un déficit químico en todo el hemisferio. Y el D, también asociado con el mismo hematoma, ¿sí? No solo es de un hemisferio, sino es absolutamente global. O sea que independientemente del sangrado inicial, de la magnitud, pueden ocurrir distintos fenómenos y no siempre asociados a vasoespasmo. Samuel Kuhn estableció el término, o nos explicó mejor, es un filósofo que nos explicó bien qué significa paradigma. Entonces, para que una situación sea aceptada como un paradigma, tiene que ser mejor la forma de explicar la situación en relación a lo que ya existía. Pero no necesariamente tiene que explicar absolutamente todo. Fíjense ustedes qué es lo que ocurre con el vasoespasmo, ¿sí? Después de todos los esfuerzos terapéuticos, el estudio, el Conscious 1, que utilizó el clazosentan, es el estudio que demuestra claramente cómo disminuye la incidencia y la gravedad del vasoespasmo con una droga. El problema es que hay una disminución notable de la presencia de vasoespasmo y de la gravedad del mismo. Sin embargo, el resultado final del enfermo es exactamente el mismo. Sigue siendo tan malo con o sin el tratamiento del vasoespasmo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Si hay una droga que disminuye notablemente la probabilidad de que aparezca el vasoespasmo, y cuando aparece lo debilita, y sin embargo los enfermos mueren o quedan con la misma secuela, eso significa de que no todo es vasoespasmo, de que tiene que haber otras razones que contribuyan al déficit químico tardío y por ende a los malos resultados finales. A veces, o también uno puede pensar de que directamente el vasoespasmo no tenga nada que ver y que no hay una correlación entre la presencia de vasoespasmo y el resultado final. Pero también uno, siendo un poco pesimista, dice no, el clazosentan es tóxico y por eso los enfermos no fue mal. Y efectivamente, el clazosentan tiene cierto tipo de toxicidad porque los pacientes que la desarrollaban, por ejemplo, tenían mayor incidencia de neumonía, se infectaba más el pulmón. Pero tampoco en esos pacientes que tenían más neumonía se morían por la neumonía. La razón de la muerte era otra, ¿sí? O también puede haber otros mecanismos fisiopatológicos involucrados, que es lo más probable que el vasoespasmo en sí para provocar, ¿sí?, el déficit químico tardío. El fenómeno de diseminación de despolarización cortical es un fenómeno que ocurre muy frecuentemente en pacientes con hemorragia subaracnoidea y se caracteriza por una onda que se expande desde atrás para adelante, o sea, la región occipital a la región frontal, a una velocidad extremadamente importante porque se disemina a razón de 2 a 3 milímetros por segundo, ¿sí? Y va ocasionando, a medida que se va desarrollando la onda,
la liberación de una serie de mediadores. Básicamente, ¿sí? La liberación de potasio fuera del cerebro. Esa liberación de mediadores va a provocar, como pueden ver en la diapositiva, ¿sí? Inicialmente un aumento del volumen sanguíneo cerebral por vasodilatación, pero posteriormente vasoconstricción, y esto va a ocasionar, ¿sí? El cierre de la arteria y, por ende, la isquemia en consecuencia. Cerrando la cuestión, vemos de que la hemorragia subaracnoidea también es una enfermedad, no solo con profundo impacto sistémico, sino inflamatoria. ¿Sí? Y esa inflamación se genera a diferentes niveles. La inflamación se genera en diferentes momentos evolutivos, de la enfermedad, siempre comenzando por el inicio. El sangrado inicial ya va a provocar una alteración de la hidrodinamia, la sangre se va a metabolizar y eso va a provocar la liberación de ciertos tipos de mediadores que van a actuar sobre otros para, ¿sí? Siempre ir cerrando el círculo en cuanto a inflamación y más inflamación. Y esta cuestión, obviamente, de una u otra manera, uno tiene que tratar de cortar el circuito desde el punto de vista terapéutico. Esta es una diapositiva clara que les demuestra a ustedes de que la enfermedad, aparte de inflamatoria, tiene profundo impacto sistémico. Insisto, hasta el cansancio. La hemorragia subaracnoidea puede hacer que el individuo fallezca por una razón no neurológica, que hay que tener en cuenta. Es una enfermedad que compromete todos y cada uno de los órganos, ¿sí? Que componen nuestro cuerpo. Aquí no voy a ahondar mucho porque ya previamente hemos tenido una larga charla acerca del monitoreo, pero es fundamental que una enfermedad tan grave, con tanto impacto sistémico, se acompañe de una vigilancia del paciente en todos sus aspectos. Y obviamente el neurológico es uno de los primordiales. Pero aquí quiero recalcar una cuestión, no olviden de que es una enfermedad sistémica, o sea que es muy importante también el monitoreo cardiovascular, el monitoreo respiratorio, el seguimiento del fenómeno inflamatorio, ¿sí? En este tipo de pacientes. Es mucho más complejo, ¿sí? Es una enfermedad muy compleja y que requiere, ¿sí? Monitoreo en todos los aspectos. Cuando hablamos de la terapéutica, a grandes rasgos, hay situaciones que son un poco fáciles de entender y fáciles de comprender si tenemos en cuenta todo lo que venimos hablando. Inicialmente habíamos hablado de injuria temprana. ¿Qué era la injuria temprana? La que se producía los primeros 3 días. ¿Qué pasaba desde el punto de vista fisiopatológico? Aumentaba la presión intracraniana, hipertensión endocraniana. Eso provocaba, ¿sí? Ciertos trastornos como por ejemplo la aparición de edema, o a veces había hidrocefalia, o a veces, ¿sí? Esto ocasionaba que el aneurisma vuelva a sangrar. Entonces, estos son los puntos. Las razones que ocurren en la fisiopatología en la fase temprana son los puntos que hay que atacar desde el punto de vista de tratamiento para romper este círculo vicioso que va a llevar a la muerte. Entonces, como es una enfermedad extremadamente grave, no hay cabida para que estos enfermos sean tratados en una sala general o en una sala de emergencia. Sí o sí, este paciente tiene que estar en una vigilancia estricta en una unidad, un circuito cerrado, ¿sí? De cuidados intensivos. Y sí, yo tengo la suerte de tener un lugar donde tenga mucho volumen, donde esté muy acostumbrado, es mejor. En los últimos años está claramente demostrado de que cuanto más volumen, cuanto más pacientes vemos anualmente y más tratamos a los pacientes, mejor le va a ir al enfermo. ¿Sí? Tienen un 20% menos de probabilidad de morirse, de quedar con secuelas si son tratados en centros que están acostumbrados a tratar a este tipo de enfermos. No es lo mismo recibir un paciente por año que recibir 40 pacientes por año. Entonces, no hay cabida para que este enfermo no esté en otro lugar que no sea una unidad de terapia intensiva. Inicialmente, como siempre, el ABC. El paciente tiene que tener la vía aérea permeable, tiene que estar bien oxigenado, tiene que tener buena presión arterial y someterse a los cuidados generales de cualquier paciente neurocrítico. En segunda instancia, hay que limitar insultos secundarios. Recuerden ustedes que los insultos secundarios son todos aquellos factores intracranianos o sistémicos que van a agravar el daño primario. El insulto secundario siempre es prevenible y si no lo podemos prevenir lo tenemos que detectar y tratar prontamente. ¿Cuál es la forma? La neuroprotección fisiológica.
¿Y qué es la neuroprotección fisiológica? Simplemente, sencillamente, mantener todos los parámetros fisiológicos lo más cercano a lo normal. O sea, el individuo tiene que estar tranquilo, sin fiebre, tiene que tener una volemia adecuada, la glucosa tiene que ser normal, el sodio también, y tiene que estar bien oxigenadito y sin muchas alteraciones en el dióxido de carbono. Sencillo, mantener normal parámetro fisiológico. Segundo, en lo que es prevención del vasoespasmo, la nimodipina, hoy por hoy es la única droga clase 1 que no debe dejar de utilizarse nunca, ¿sí?, en el manejo de un paciente con hemorragia cerebral. Pero la nimodipina tiene efectos que van más allá de la profilaxis del vasoespasmo. La nimodipina de por sí, al bloquear los canales de calcio, fundamentalmente los canales de calcio de tipo L, son antiagregantes, por ende actúan sobre la trombosis. La nimodipina es la única droga que bloquea la despolarización cortical diseminada, otro fenómeno importante que vimos nosotros. Y recuerden ustedes que la nimodipina tiene mayor acción a nivel de la circulación periférica, no a nivel de las grandes vasos. La nimodipina de por sí no es un vasodilatador. En ciertas circunstancias es necesario utilizar anticonvulsivantes, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo donde está indicado el uso de anticonvulsivantes? Aquellos pacientes que tienen una hemorragia que está localizada en la corteza, que es irritante. Aquellos pacientes que debuten con convulsiones. O aquellos pacientes que previamente estén tomando convulsiones porque son epilépticos. No hay que darle anticonvulsivantes a todo el mundo. El anticonvulsivante no mejora el pronóstico de nada, pero sí evita la presencia de convulsión, y la convulsión es un factor de daño secundario. Hay que limitar y tratar la lesión primaria, o sea, tratar de limitar el sangrado inicial. Ustedes ya saben por clases previas de que la lesión primaria generalmente es irreversible, pero uno puede limitar en cierta forma. La primera es evitar que vuelva a sangrar. ¿Sí? Para evitar que vuelva a sangrar el enfermo, yo tengo que, de una u otra manera, excluir el aneurisma de la circulación y tratar las consecuencias del daño primario. Si tengo un hematoma y ese hematoma me está provocando un efecto de masa por el volumen, tengo que evacuar el hematoma. Si el sangrado inicial me provoca un edema masivo con hipertensión endocraniana, que habíamos dicho que tenía la característica de que era refractario del tratamiento, puedo llevar a cabo una craniotomía descompresiva. Si tengo un hematoma y veo el aneurisma, y hay que decirle al cirujano, sacame el hematoma, pero también ya solucioname la cuestión del aneurisma. A veces es fácil, a veces no. Pero hoy por hoy hay otros métodos, sin necesidad de abrir la cabeza, que contribuyen a excluir aneurisma, como el fenómeno, como las diferentes técnicas de cirugía endovascular. Obviamente el control de hipertensión endocraniana es fundamental. Decíamos nosotros que la hipertensión endocraniana llegaba a nivel de la presión arterial diastólica, con lo cual había parada circulatoria. Entonces, recomendamos que usted utilice el método que está acostumbrado o el algoritmo. Generalmente lo aconsejable es utilizar un algoritmo de descaramiento. ¿Qué significa eso? Ir tratando la hipertensión endocraniana con medidas menos invasivas a las más invasivas, de las menos tóxicas a las más tóxicas, y en forma escalonada. Siempre adicionando una u otra, pero observando o tomándose el tiempo necesario para observar de que realmente es útil la medida terapéutica. De nada vale insistir con algo que no funciona. ¿Sí? De manera tal que si algo no funciona, pasamos al siguiente sin abandonar el camino previo, y así sucesivamente. Lo contrario hacemos cuando decidimos retirar. Siempre va de lo más tóxico o más invasivo a lo menos invasivo, y también en forma paulatina. Y es importante cuando abordamos el tratamiento de la hipertensión endocraniana siempre tener dos herramientas a mano, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda. ¿Cuáles son? La tomografía computada y el neurocirujano. Evitar el resangrado. ¿Cómo decíamos que evitábamos el resangrado? Antes de que tengamos listo el quirófano. ¿Sí? Si en el caso de que se opere o el cirujano endovascular para producir un fenómeno, básicamente tenemos dos medidas que son importantes. Una, el control de la tensión arterial. Estos enfermos en la fase aguda no tienen que estar hipertensos. Lo ideal
es manejarse con un target, con un blanco que no supere los 140-90 de sistólica y diastólica respectivamente. Tener los enfermos con baja presión. Eso es fundamental como medida para evitar el resangrado. Y si yo tengo la posibilidad de que el enfermo va a ser operado dentro de los primeros 3 días, 3 o 4 días, ya sea por técnica endovascular o por la técnica quirúrgica propiamente dicha, yo puedo echar a mano a los antifibrinoléticos. ¿Cuál, por ejemplo? O el ácido tranexámico o el ipsilon aminocaproico, cualquiera de los dos. Esto está claramente demostrado, claramente que disminuye extremadamente la probabilidad de que vuelva a sangrar un aneurisma. Pero a costa de fenómenos trombóticos. Por eso es que esto únicamente se indica cuando yo tengo todo preparado para tratar el aneurisma dentro de las primeras 72 horas. Si yo no tengo esa posibilidad y voy a hacer que el enfermo se opere pasada la segunda o tercera semana, nunca haga fibrinolítico porque el paciente se va a morir o por una isquemia intestinal o por un infarto agudo de miocardio. Pasada la fase aguda, nos centralizamos en los diferentes mecanismos de daño que ocurren tardíamente. Ya habíamos dicho que no todo es vasoespasmo y que había que tener en cuenta el fenómeno inflamatorio y que había que tener en cuenta las distintas complicaciones sistémicas que pueden ocurrir. Por ende, la base del tratamiento, seguimos el tratamiento anterior, esto no cambia absolutamente nada en cuanto a la limitación de insultos secundarios, la neuroprotección, los cuidados intensivos generales, pero aquí sí vamos a prevenir y monitorizar el déficit químico tardío, como habíamos dicho. El vasoespasmo era uno de los fenómenos que lo acompañaba. Y si aparece y produce síntomas, hay que tratarlo. La manera más efectiva desde el punto de vista médico es la hipertensión arterial. No hay otra medida, ninguna otra, ni la famosa triple H que antes se utilizaba. Hoy está claramente establecido de que de la triple H el único factor que contribuye a hacer que el vasoespasmo desaparezca o se trate de manera adecuada es la hipertensión arterial. Pero siempre tenga en cuenta usted que para que podamos hipertensar al enfermo, el aneurisma ya no tiene que formar parte de la circulación, ya tiene que estar operado el enfermo por cualquiera de las vías. Pero en algunos casos, el vasoespasmo no responde a la hipertensión arterial, porque tampoco uno infinitamente lo va a hipertensar hasta niveles impensados. Entonces, cuando uno ve en la tendencia de que aumenta la presión y la situación no mejora, ¿sí? Rápidamente hay que llamar al endovascular y llevar a estos pacientes a angioplastía.